Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a todo hermano, todo amigo, todo familiar que me esté viendo y escuchando a través de las redes sociales. Este es el hermano Luis Julián, ¿verdad? En esta mañana quiero hablar acerca de una frase que se encuentra en un verso. No voy a ser muy extenso en este día, amén, pero voy a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17. Dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Quiero tratar ese verso porque ese verso habla de la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Amén. Cuando Cristo vuelva para buscar a su iglesia, ¿verdad?, en el día del arrebatamiento o en la noche, porque en algunas partes del globo terráqueo del planeta Tierra va a ser día, en otras partes va a ser de noche. Cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, Cristo se va a quedar en el aire. Amén. Y dice que se va a oír una voz de mando, que es la voz del Señor. Amén. Una voz de arcángel y una trompeta de Dios. Ahora, quiero tratar este verso porque hay una frase que muchos malinterpretan, que es la frase con voz de arcángel. ¿Ok? Hay personas que cuando leen esta frase en este verso, que es la frase con voz de arcángel, creen que esto significa que la voz de Cristo va a sonar o será semejante a la voz de un arcángel. Pero eso no es lo que quiere decir. Vuelvo y leo ese verso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y la coma es importante, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Ok? Aquí habla de tres cosas. Voz de mando, que va a ser la voz de Cristo, algo que Cristo va a decir. El verso no especifica qué es lo que Cristo va a decir. También se habla de una trompeta de Dios, o sea, que se va a escuchar una trompeta que va a sonar, pero también habla, aquí dice también, con voz de arcángel. Ahora, cuando dice con voz de arcángel, no quiere decir que la voz de Cristo será semejante a la voz de un arcángel. Lo que quiere decir es que habrá un arcángel involucrado también en el arrebatamiento. Amén. Que estará juntamente con Cristo cuando Cristo descienda y se quede en el aire para arrebatar a su iglesia hacia arriba, hacia el tercer cielo. ¿Ok? Ahora, si leemos la versión inglesa, la versión King James, la versión King James lo explica más claro.
Mire cómo dice en la versión King James, para los que entienden el idioma inglés. La versión King James en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice: For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Okay. Vuelvo y leo ese verso en inglés. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Y ahora mire cómo dice, with the voice of the, eso es importante, archangel, and with the trump of God. Ok. La versión King James dice que el Señor mismo, ¿verdad?, descenderá con un grito, y después dice with the voice of the archangel, o sea, con la voz del arcángel. No dice con voz de arcángel, dice con la voz del arcángel. O sea, que es un personaje distinto. O sea, que aparte de la voz de Cristo, se va a oír la voz de un arcángel. Amén. Y la versión inglesa claramente dice con la voz del arcángel. No que va a ser, no que la voz de Cristo va a ser como una voz de arcángel. Ok. Entonces, si leemos la versión Dios habla hoy, mire cómo dice la versión Dios habla hoy. El mismo verso, primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice: porque se oirá una voz de mando, coma. Entonces mire cómo dice después, dice la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Repito, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Porque se oirá una voz de mando, coma, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. O sea, el verso habla de tres cosas que se van a oír: la trompeta de Dios, la voz de mando de Cristo y la voz de un arcángel. Ahora, hay solamente un ángel en la Biblia que es identificado específicamente, o es nombrado específicamente como un arcángel, y ese es el arcángel Miguel. Ningún otro ángel en la Biblia es identificado como un arcángel. Ok. Mire cómo dice en la epístola de Judas. La epístola de Judas solamente tiene un capítulo, en el verso 9. Cuando hablamos de Judas, no estamos hablando aquí de el que traicionó al maestro, sino que este era otro Judas. Este era el hermano carnal del Señor. Ahora mire cómo dice la epístola de Judas, que se encuentra justamente antes del Apocalipsis. La epístola de Judas, verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí Miguel es identificado específicamente como un arcángel. Ahora, a pesar de que es el único ángel en la Biblia que es identificado como un arcángel, no necesariamente quiere decir que es el único arcángel. Ahora, la palabra arcángel quiere decir ángel principal o mensajero principal, así como archienemigo quiere decir enemigo principal o rival principal. Arcángel quiere decir ángel principal o mensajero principal. Ok. Ahora, si vamos al libro de Daniel, capítulo 10, amén, y verso 12, dice así. Ok.
Daniel capítulo 10, verso 12 dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora mire cómo dice Daniel capítulo 10, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Okay? Aquí está hablando el ángel Miguel. El profeta Daniel estuvo ayunando durante 21 días. Entonces, ¿qué pasa? Que el ángel Gabriel venía hacia Daniel para darle una revelación, pero se le interpuso un principado, un demonio, conocido como el príncipe de Persia. Amén. Se le interpuso en el camino. Entonces tuvo que venir Miguel para ayudar a Gabriel. Y mire cómo Gabriel identifica a Miguel. En el verso 13 dice, Daniel capítulo 10, verso 13 dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Ok. Gabriel identifica a Miguel como uno de los principales príncipes. Y como dije, la palabra arcángel quiere decir principal ángel. Lo cual quiere decir, si Gabriel identifica a Miguel como uno de los principales príncipes, quiere decir que hay otros arcángeles, pero Miguel es el único que es identificado, es el único en la Biblia que es identificado como un arcángel. Ok, así que el arcángel de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, puede ser que sea el arcángel Miguel, puede ser que sea otro arcángel. Ok, pero ese verso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, declara que en el arrebatamiento Jesucristo va a decir algo con voz de mando, un arcángel va a decir algo también, y se va a oír la trompeta de Dios. Porque ahí dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero cuando dice con voz de arcángel, no quiere decir que la voz de Cristo será semejante a la voz de un arcángel, sino que se va a oír la voz de un arcángel. Amén. Así que hasta aquí esta corta enseñanza. Que Dios le bendiga. Amigo, Cristo te ama. Cristo viene pronto. Ven a los pies de Él. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.